presidenta de la asociación Solides Marruecos, profesores, queridos estudiantes, a nombre de vuestro decano de la Facultad Pluridisciplinar de Tetuán, os doy la bienvenida a nuestra facultad para asistir a las jornadas de formación y tituladas Gestión y Asesoría de Asociaciones Locales, organizadas por la Asociación Solides Marruecos en colaboración con la Facultad Pluridisciplinar de Tetuán. Facultad. Esta formación será de 2 días, jueves y viernes, y normalmente interviene en esta formación profesores de nuestra facultad y expertos españoles. Gracias por asistir. Nada, antes que nada yo quiero dar las gracias a toda la gente que estáis aquí, sobre todo a la Universidad de la Facultad Pluridisciplinar de Tetuán y a su decano, y también a la Universidad de Tetuán y a su presidente por albergarnos y por dejarnos estar aquí y colaborar entre nosotros en la universidad. Quiero transmitir también nuestro saludo, el saludo de nuestro rector de la Universidad de Valencia, que os envía a todos y que está, por eso es el compromiso que tiene la Universidad de Valencia. Os envía un saludo a todos. Gracias, porque de verdad nosotros creemos que es muy importante que el tejido asociativo en Marruecos sea fuerte, esté estructurado y sea capaz de ofrecer a los estudiantes de las universidades una alternativa a su formación propia, más allá de la siempre necesaria formación que se tiene que dar en la universidad. En la universidad se da una formación académica muy importante, pero la formación en la vida, en el día a día, ese paso entre ser adolescentes y ser agentes sociales, ser personas que trabajan en la sociedad para construir una mayor sociedad, una mejor sociedad, también se hace en la universidad, se hace a través de actividades extraacadémicas que tienen origen en la universidad. Este es nuestro objetivo, colaborar para que exista un tejido asociativo universitario y fuera de la universidad también fuerte, para que haya comunicación entre las universidades de las dos partes del Mediterráneo y que podamos crecer no solo aquí en Marruecos, sino también en Valencia, enriqueciéndonos de lo que vosotros podéis aportarnos y nosotros podemos aportar. Muchas gracias. Je vais Marruecos. Nous tenons à remercier la faculté polydisciplinaire de Tetuán pour sa collaboration et de l'appui qu'ils nous ont donné depuis le début. Et nous espérons que cette conférence sera un début de futurs partenariats pour le développement durable de la société civile. Et merci bien. Pour moi, le plus important, c'est votre participation. Ce que je veux dire, si vous me comprenez ce que je dis, nous ne faisons rien ici. Okay? Alors pour moi, c'est important que vous compreniez pourquoi nous sommes ici, c'est ce que nous sommes fait, tout ça. Je ne sais si c'est possible qu'il y a quelques personnes qui parlent suffisant espagnol pour faire une traduction. Ici, il y a quelques personnes qui les señalan. ¿Cómo es español? Bastante. ¿Puedes ayudar con eso también? I have met countless people in volunteer situations that have led me to sizable projects. Lori Gottlieb has more than 15 years of experience in volunteer administration. She says it's about more than just helping out and advancing your career. More about motivation and self-learning, work-life balance,
learning diverse things. So whether you're getting into it to develop new skills, try out a new industry you're interested in, gain work experience, or make contacts, you have to be clear on what your motivation is. And what ¿Hasta qué punto consideras que el trabajo voluntario, las actividades extraacadémicas, te pueden ayudar en tu futuro laboral? Pues el trabajo académico depende de la carrera que has estudiado. Por ejemplo, matemáticas o físicas no te ayuda a trabajar como un voluntario, porque es una carrera diferente de la carrera de derechos humanos, recursos humanos u otras carreras. ¿Hasta qué punto consideras que el trabajo voluntario te puede ayudar en tu futuro laboral? Bueno, pues nos ayudaría a crear, bueno, tener más contactos, ayudar a la gente que lo necesite. También es un crecimiento moral, al igual que psicológico. ¿Algo más? ¿Tú hasta qué punto consideras importante el trabajo voluntario y cómo te va a ayudar en tu futuro laboral? Pues el trabajo voluntario para mí da muchas experiencias y pueden ayudarme en el trabajo en el como antes de trabajar tienes que hacer una formación. Para mí el trabajo voluntario es una formación de las personas. ¿Qué beneficios encuentras al intercambio entre personas de diferentes culturas? Que tú vayas a estudiar a otro país y nosotros a lo mejor vengamos aquí. Es una buena idea, porque si tú estudias a Marruecos y yo a España, por ejemplo, me voy a encontrar una carrera diferente de la carrera mía y tú también, pues una cultura diferente. Conocer otras culturas mejoraría también en mi vida también. Intercambios de cultura, de ideas, podemos hablar de los problemas de nuestro país, tienen con España y podemos nosotros buscar la solución para este país.